ser un poquito mejor, pero siempre agradecidos que haya colaborado. Es el director del departamento del área deportiva, y Yana Campillo, que es la directora del departamento de marketing y demás. No, no hay pila. No hay pila. Al fin y al cabo, si algo no se conoce, no existe. Proyecto Vera, bueno, el nombre de Proyecto Vera es algo muy sencillo. La universidad está en el camino de Vera. Es un proyecto, pues quitamos camino, pusimos proyecto y dejamos el Proyecto Vera. Que es, para empezar algo, nosotros lo hemos llamado la teoría de los 8 pétalos. A ver si se nos usa. Al principio todo empieza con una idea, luego de la idea pues se formaliza un equipo. Ese equipo al final lo que tiene es una pequeña organización, se hacen los primeros trabajos. Esos primeros trabajos, cuando ya se materializan, pasando del diseño a la fabricación o cualquier otra modalidad, necesita ya un primer pulmón económico. Con ese pulmón económico, luego lo que tienes es que hay que transmitirlo, todo lo que has hecho, las bondades económicas, las bondades del proyecto, y al fin y al cabo eso es lo que sería el marketing. Y con eso pues intentar pues, atraer cada vez más. Esto es como la teoría me llama la teoría del vagabundo. El vagabundo es que ellos mismos, a veces, si tú ves a una persona que le han dejado ya cierto dinero en el basquet que pone, pues siempre tiendes a ayudarle. Quitando la teoría del vagabundo, yo creo que también la tenemos en la teoría del restaurante vacío. Si ves un restaurante vacío, pues yo me lleno porque yo no entro porque esto está vacío. Si no, si lo ves lleno, oye, aquí esto tiene que estar fabuloso. Comunicar siempre tus bondades de proyecto. Feedback, al final siempre tienes que saber cuáles son tus errores para intentar corregirlos en un conocimiento, una teoría del cambio positivo. Es decir, que todo cambio siempre es positivo, siempre será positivo y hay que hacerlo. Estaremos aquí en un movimiento. El punto de partida. Nosotros en 2011 nos reunimos un grupo de amigos, vimos que había un proyecto muy bonito, empezado por aquel entonces Motostudent, e iniciamos, pues eso, la andada. Al final lo que tenemos es de amigos, gente de confianza, de tu plena confianza, y bueno, pues vamos a iniciar este proyecto. Le pusimos el nombre, las herramientas que tuvimos, la mayor parte fueron sacadas de aquí de la universidad, que bueno, son bastante humildes. Sabéis que los estudiantes, por lo menos de esta universidad, en otras creo que no, pero prácticamente no tenemos acceso a casi ninguna herramienta imaginaria, es muy farragoso. Bueno, y al final pues pudimos, ¿no? Fabricamos un prototipo. Previamente ese prototipo fabricamos dos prototipos de chasis diferentes, de basculante. Al final pues lo que salió pues, fue una motocicleta bastante competitiva para en relación el precio que habíamos invertido, que era muy poquito, una moto muy económica, y participamos en Motostudent. Ahora os dejo un pequeño vídeo. Fue la moto, la primera vez que la moto salió a pista. La primera vez.
4 centímetres cúbics dissenyats, construïts, provats i posats a... El espíritu universitario al universo de la alta competición, donde los alumnos emprenden por sí solos un proyecto muy ambicioso en la búsqueda de sensores, de financiación, de solución del problema. Y son prototipos hechos por la universidad en los que la organización nos daba cosas como motor, ruedas, llantas y suspensión delantera y trasera, y a partir de ahí desarrollamos prototipos que se partien de mesurar la força i la velocitat de les seues màquines de quart de litre. L'experiència pot servir per formar personal d'alta qualificació per al món professional. Tanto en diseño de piezas para motos, como de tipo de competición, como telemétricos. El motociclismo en España hoy en día está por encima de muchos países y a la mitad está en el campeonato del mundo, ¿no? Pero, ¿por qué no? Todo lo que sea para poner en práctica y coger el trabajo y funcionar. La iniciativa relativa de diverses universitats espanyoles que busquen dur a la pràctica el que s'ensenya en les aules. Al final, que salga a los medios significa que existía. Gracias a esto empezamos a recibir pues, muchas llamadas, a ver si se podían involucrar, pues, universidades y demás. Hicimos un excepcional, la confirmar, y eso nos dio pie a continuar, seguir. Ya os digo que aquí, cuando lo compré por ti mismo, con 2 años trabajando y al final que solo lo ves en la carrera. Y esto luego la mayor parte de las universidades son muy egoístas y miedosas. Cuando les dices de sacar la moto te dicen, ostras, es que a ver si se rompe, a ver si se tal. Y de normal, cuando acaban el día universitario, lo que hacen es se quedan en baúles y se quedan más como un elemento decorativo que para lo que es, ¿no? Son máquinas que están hechas pues para correr. Nosotros, pues, continuando con eso de manera cronológica, aquí vemos, pues, para Motostudio desarrollamos el primer prototipo, esa motonera que habéis visto. Continuamos el trofeo, la pudimos evolucionar un poquito. Luego continuamos el Moto10, para que no conozca, es motociclismo deportivo español, es una categoría inferior al campeonato. Ahí lo que hicimos fue la evolución del primer prototipo. Evolucionamos suspensiones, evolucionamos basculante. La moto iba bien, pero no estaba ni mucho menos a la altura de las Honda, las Yamaha y otra serie de máquinas que están ahí que, bueno, estamos hablando de estructuras muy grandes, mucha ingeniería detrás, muchos años, mucha experiencia, pero bueno, nosotros ahí conseguimos ser un trofeo que se dio el premio al mejor equipo 2013 por nuestro afán de continuar siguiendo evolucionando, y eso nos dio pie a seguir. ¿Qué es lo que hicimos? Desarrollamos un segundo prototipo. El segundo prototipo es el que hemos utilizado para el Campeonato de España. Y el siguiente reto es este mismo año, en marzo en abril comienza lo que es la nueva CEP, que se llama, para nosotros un salto cualitativo muy grande. Los derechos de televisión los ha comprado Televisión Española, supongo que se transmitirán abierto en Teledeporte. El segundo prototipo es diametralmente opuesto, ahora lo veremos. Para nosotros es un salto cualitativo y que algunas universidades, y relacionamos con el MotoStudent, en el caso de la Politécnica de Madrid, es el caso de Florida Universitaria y alguna más, pues hemos hecho al fin y al cabo un grupo de confianza entre nosotros y tiramos para adelante. Y es bonito, ¿no? Es bonito porque al fin y al cabo es que estás compitiendo contra marcas de prestigio, estás compitiendo pues, contra Hondas, estás compitiendo contra una serie de cantidad de marcas que llevan tantísimo tiempo, que son auténticas máquinas de competición. Pero tú tienes algo bueno, que es que la ingeniería y la física es igual para Yamaha, para Honda, que para ti. Quitando los elementos que más dinero cuestan, de verdad que el talento muchas veces suple muchísimas cosas. Y al fin y al cabo es una balanza de ingenio y recursos. Donde el recurso no te llega, tienes que poner ingenio. Donde tampoco el ingenio lo suple todo, pues al final lo que haces es hablar con, aprovechando ahora también la crisis, en este caso bendita crisis, muchas fábricas que tienen muchos recursos parados, se genera muchas veces para nosotros un cuello de botella que es pasar de un proceso ilusionante a un proceso real. ¿Cómo subsanamos ese pequeño cuello de botella? Pues optimizando recursos donde otras empresas pues no tienen. Como un ejemplo, nosotros comprar un torno, una máquina de CNC, estamos hablando de muchísimo dinero. Hay empresas que las tienen totalmente vacías. Oye, si yo necesito diseñar una pieza de
bueno, de una complicación, pues ¿por qué no podemos utilizar vuestra máquina? Y oye, nosotros os ponemos en nuestra moto. El coste ya lo tiene, ya tienes amortizada la máquina, la tienes para... Solo que nos está permitiendo seguir evolucionando. El primer prototipo es el que habéis visto en el vídeo, es esta motonera. Para mí es mi pequeña niña, la primera, le tengo un amor impresionante. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes? Bueno, ya tengo un punto fuerte que ya era un poco IRT, también digo. El chasis es un chasis tubular, muy parecido a los Ducatis que podemos ver en cualquier moto de calle. Nosotros, para que lo sepan, cogimos medidas muy aproximadas de la Aprilia de 125, una moto de competido muchísimos años, muy probada. Aparte, nuestro piloto, Javier Martín, era piloto de Aprilia, se sentía muy cómodo y cogimos prácticamente las mismas dimensiones y las pusimos sobre marcha. Ese chasis, el primero lo probamos, no salió del todo bien, hicimos otro segundo chasis. La continuación y así vamos cambiando en función de dónde aquellos puntos nos daban mayor conflicto en cuanto al dimensionamiento, en cuanto a las solicitaciones de esfuerzos. Nuestro segundo punto fuerte, ya viendo fuerte, fue el diseño de la suspensión. Bueno, he puesto esta foto que realmente fue una suspensión de serie. La organización en primera instancia no te dejaba tocar los parámetros de la suspensión. Entonces, nosotros se nos ideó, algo que a ningún otro equipo se le había ocurrido, que era diseñar un sistema de bielismo totalmente adaptable en función de la geometría del terreno. Nosotros lo que hicimos fue un diseño de un cuadrado con una serie de puntos establecidos y íbamos probando. Nos teníamos un día entero en el circuito probando punto por punto. Los puntos que el piloto marcaba, con ellos lo que generaba fue una nube de puntos realista, una nube de puntos que servía, que era útil, y mecanizamos una pieza en aluminio. Y con ello lo que conseguíamos era, en función de el trazado, si necesitábamos que tuviera diferente compresión, otra serie de complementos de la suspensión, pues íbamos adaptando. Donde otros tenían una suspensión totalmente que no podían perder de cambiar, nosotros sí lo tuvimos. Tuvimos cierto problema con el desarrollo del basculante y teníamos cierta resonancia. Claro, tú imagínate una persona de 200 km por hora, frena, entra en curva y que la suspensión trasera se comporte como un sólido rígido, porque entre el comportamiento de la suspensión pues no lo pudimos llegar a adoptar bien en esa primera instancia. Claro, el piloto con lo que sentía que había veces que la rueda rebotaba, había pequeños momentos donde la rueda no estaba tocando el suelo, la trasera. Eso significa que acelerar era una caída segura. De hecho, lo que hicimos las primeras caídas, hasta que lo detectamos, tuvimos que rehacer esa nube de puntos, lo dejamos en un compromiso un poquito menos racing, pero bueno, un poquito más de confort, cosa que luego supimos evolucionar. Nuestro tercer punto fuerte fue la electrónica. Uno de los ingenieros que estaba en el equipo, de hecho acabó la carrera con nosotros, estuvo 1 año y medio haciendo el diseño de toda la electrónica de la moto. De hecho, en primera carrera de Moto Student, así lo ponía el reglamento, que debía ser toda la electrónica propia y ningún equipo la llevó excepto nosotros. Fue una machada, al final lo que tenía era un compromiso de electrónica pues, exageradamente bueno. De hecho, a este chico incluso le llamaron del equipo de Spar. Veis que ahora todas si seguís el Mundial, incluso el CEP y demás, ya todas las centralitas son de la pone la casa, no se puede adaptar, sino es la propia organización la que la pone. Es una centralita única para que no hayan... pero echa la ley siempre echa la trampa, ¿no? Una persona que ya puede desarrollar una electrónica durante 1 año y medio, esa electrónica medía... Bueno, esta es una foto de contra internet, no es nada más. Para dejamos una idea. Teníamos entrada TPS, en todo momento sabíamos cuál era la posición del ángulo de admisión, sabíamos temperaturas, sabíamos incluso que yo no pongo incluso sensores de GPS, cosa que no se puede utilizar, y una serie de cosas fantásticas. Y en tercera instancia, los materiales. Nosotros pudimos optar a un proyecto de investigación de esta universidad, no sé si os suena la Copa América. Empezó la Copa América implantada aquí en una Valenciana, hizo un convenio de colaboración con un instituto de investigación para desarrollar materiales biodegradables. En concreto, materiales que pudieran sustituir a la fibra de carbono y, bueno, en un futuro no muy lejano, pues todas esas directivas europeas que van en pro de la sostenibilidad, pues van a ir marcadas por el uso de materiales que sean lo menos contaminantes posibles para el mercado, para el medio ambiente.
y que se puedan poner de manifiesto en el mercado. Nos dejaron esos materiales. Esos materiales se componían de una fibra de basalto. El basalto, no sé si lo sabéis, es roca volcánica, es uno de los materiales más abundancia hay, y el proceso es muy parecido al de la fabricación de las telas que luego vemos en la fibra de carbono, y la resina era un bioepoxi. Pero al final lo que generas es una malla resistente. En pruebas que se hicieron entre esta universidad y la de Mondragón, daba de 10 veces superior al Kevlar en impacto. Es un poquito más densa, por tanto, al fin y al cabo es más pesada para el mismo espesor, que es un poquito más de peso, pero eso nos valió salir en muchísimas portadas de riesgos. Pudimos salir también en varios telediarios como un proyecto de innovación llevado a cabo por jóvenes emprendedores. El segundo prototipo. El segundo prototipo. ¿Qué es lo que hemos avanzado? El primero era un chasis de acero tubular. El segundo ya es un chasis de aluminio, un chasis doble viga, como el que podamos ver en una grilla de Gran Premio, en una banda de Gran Premio, no en una KTM de Gran Premio. O sea, las KTM siguen funcionando igual que las FTR con chasis tubulares de acero, pero bueno, el aluminio tiene una compensación muy buena. Conseguimos bajar bastante de peso, estábamos en casi 100 kilos con otra moto y en esta estamos cerca de los 90, vamos a bajar casi 10 kilos. Es una moto diferente, más pequeña, mucho más racing. El motor no hemos podido evolucionar, dejaron la organización, esta moto ya se aleja del mundo universitario y con este ya estamos dentro de lo que sería la Copa de España de velocidad. El motor lo continuamos manteniendo, pero evolucionado. Evolucionamos todo lo que es el árbol de levas, evolucionamos una cantidad si lo conocéis, la diferencia entre WR y Z. Es algún motor de X prestaciones a un poquito más. Tenemos más relación de compresión, una moto diferente. En segunda instancia, la aerodinámica. Entonces hemos aprovechado el uso de algunos componentes comerciales, los hemos llegado a adaptar para nuestra motocicleta y nos da una moto aerodinámicamente mucho más eficiente. Aerodinámica tampoco es que sea algo que influye mucho, pero todo lo que podamos rascar de décimas y manteniendo los recursos económicos, pues para nosotros es fenomenal. Y el tercer punto fuerte, pues los errores, ¿no? Al final todo lo hemos corregido son errores, hemos corregido las 9 puntos en el sistema de bilismo de cosas al lado de la suspensión trasera, y todo ello lo que nos da es un compromiso de motor. Estamos muy contentos, la verdad. Tenemos ahora también un buen piloto, Adrián Hernández, y pensamos que este año pues, podremos dar una contracampanada. También quiero que penséis que nosotros salimos con una ventaja comparativa. Nosotros, al fin y al cabo, ninguno se dedica a esto, todos nos dedicamos a lo que podemos, y esto lo dejamos como una especie de hobby. Es decir, nosotros cuando vamos no consumimos recursos, es decir, no lo consumimos en nuestros tiempos, y tenemos que ir la gasolina la pagamos en nuestro bolsillo, no nos pagamos a nosotros mismos, no llevamos esos grandes camiones que llevan todos los equipos, que son camiones que parecen sacados de la Fórmula 1 que cuestan una animalada. Y vamos, todos esos recursos, pues son recursos que otros equipos se están gastando y nosotros nos estamos intentando mantener todos en todo la moto, de ver a dónde podemos llegar. Este segundo prototipo es esta moto que veis aquí. Pues los que sí de la Universidad Politécnica, supongo que habéis tenido oportunidad de verla porque la hemos expuesto varias veces. Yo estoy encantado con ella, hemos cambiado el color, ya no somos negros, ahora somos rojos. Digo que todo lo que funciona es rojo, Banco Santander, McDonald's, Coca-Cola. Al final tú te tienes que imitar a los grandes. Al final todo esto con lo que te da, pues bueno. Tenemos ya cierto expertise, cierto recorrido, tenemos una imagen ya dentro de ese mercado, somos conocidos, hemos dado a conocer. La idea es seguir y tenerlo. Lo que comentábamos antes, ¿no? Si algo no se comunica, pues no existe. Al final todo esto, si la gente no lo conoce, no sirve absolutamente de nada. Por tanto, intentamos tener una imagen profesional, pues en lo que son las redes sociales y demás. Nosotros en redes sociales, pues bueno, estamos presentes en Facebook y Twitter un poquito menos, la verdad es que lo cogimos hace un poquito, pero Facebook sí que intentamos. Tenemos casi 5.000 personas que le han dado me gusta a la página, la mayor parte de España, pero bueno, también gente de Sudamérica, muchísima gente. Sabéis que ahora en MotoGP
El mundial se está trasladando mucho a continente sudamericano, países como Argentina, como México, y demás son grandes consumidores de este tipo de espectáculo. Y nosotros lo hemos visto en nuestra pequeña escala, nos dejamos en un granito de arena, nos hemos visto, bueno, pues nos hemos visto identificados, porque sí que tenemos gente de Argentina, gente de México, gente de Chile, algunas personas de Estados Unidos, y algo que también nos ha sorprendido es gente de países árabes, que nosotros fenomenal, que hemos colocado un jequecillo y algo que les sobra del bolsillo, que no venga para nosotros, y nosotros siempre dispuestos a recogerlo y a cumplir con sus expectativas. Ahora va a haber una segunda parte. A mí, antes de acabar, también me gustaría decir una pequeña cosa. Al final, ¿esto por qué es bonito o no es bonito? Nosotros, cuando hicimos esto, estábamos en plena carrera. Yo ya prácticamente estoy en la meta de salida de la universidad. Y antes no sé con quién lo hablaba de por aquí, pero el paradigma con el que muchos entramos o con los que muchos nos criamos en bachiller, en la ESO y demás, ha cambiado totalmente. Era un tablero de ajedrez, un tablero de juego, y seguían las mismas fichas, pero las reglas han cambiado y son diametralmente opuestas, ya no son las mismas. Ahora lo que busca el mercado ya no es lo que buscaba antes, ahora acabas una carrera, a lo mejor antes contratan a un chico que termina el FP porque cobra menos que tú y a lo mejor está más preparado de manera práctica. Al final la universidad no está sabiendo ponerse al día de lo que exige el mercado. La universidad es un ente muy grande, es un gran elefante, va muy lento. Si logra que dicen cuando pisa, pues pisa con fuerza, pero a día de hoy no está sabiendo pisar. Yo voy a poner unos datos encima de la mesa y cada uno haga sus propias conclusiones. En España estamos prácticamente liderando la desempleabilidad, el paro entre gente que acaba la carrera. Triplicamos la media de la OCDE y las universidades, por ejemplo, esta se explica la media de la OCDE. Aquí casi más del 50% de las personas que salen no tienen un empleo. Pero coges estos datos de los anotables de esta universidad y los replicas a otros tantos, la Universidad de Elche, la Universidad de Auge y demás, son todos datos muy parecidos. Y suspendemos siempre en varias tareas. Unas son los idiomas y otras la formación práctica. Al final lo que hay es si viéramos el mercado como un trienio, teniendo empresa, universidad y mercado laboral, estará descopado. Al final, ¿qué te permite todas estas cosas? Cuando hablo de Moto Student, hablo de Moto Student, hablo de Fórmula Student, hablo de las casas que se están haciendo biodegradables. Al final lo que te permite es una pequeña entrada al mundo real. Hablas de leche, al final tienes un presupuesto, tienes unos recursos, tienes que buscar financiación, o tienes que buscar un sponsor, advisors. Al final eso lo que te permite es tener una imagen un poquito más real de lo que hay, te permite tener también, generar un círculo de confianza, un círculo de contactos. Yo por eso animo a todo el mundo que le guste hacer cosas a que entre. Creo que es una oportunidad de verdad que... Más que una oportunidad, yo ya lo vería casi como una obligación. Independientemente de los recursos que ponga la universidad, creo que cada uno tiene que poner todo lo que pueda en hacer este tipo de cosas. Se llame moto, se llame cómic de la universidad, se llame representación estudiantil o se llame como se llame. Bueno, ahora el compañero Benjamín va a hablar, mientras pone... Voy a hablar un poco de Benjamín. Él no quiere que haga esto, pero yo lo voy a hacer. Nosotros en el Proyecto Vera contamos en esta última etapa con la ayuda de Benjamín, de Life and Health, que nos explicará un poquito. Para nosotros es una oportunidad de oro, porque Life and Health, vamos a explicar un poquito más, pero llevan a pilotos de élite. Los entrenamientos que llevaba el piloto Guido Bardañán, el piloto de Fórmula 1, salen de la cabeza de este chico que está aquí. Muchos de los entrenamientos de Carmen Jordá, así como otros pilotos, como Román de F4, y otros muchos tantos, tanto de motociclismo nacional e internacional como del automovilismo. Bueno, Benjamín es vecino mío, entonces el vehículo entrar siempre es más fácil. Cuando le fui a hablar, pues al principio no lo veía como, bueno, es que a ver, que lío, que no lío, y al final pudimos meterlo en nuestro mundo. Para nosotros es no solo una oportunidad, sino es una ventaja muy, muy grande, sobre todo por las técnicas que tiene. Les dejo para que suene un poco. Bueno, mi parte quiero que sea bastante breve porque como tampoco es ingeniería, es sábado, estamos en Valencia, muchos de fuera, entonces queréis acabar pronto. ¿Vale? Bueno, actualmente trabajo para Editor Esteve, estamos en el equipo de Johnny Cecoto en GP2, ha pasado, como ha dicho Pepe, Guido Van der Garde por nuestro centro, Roman Maglanov de World Series y también pilotos de GP4. Entonces nosotros nos vinculamos un poquito por el área del Proyecto Vera con el motociclismo. En motociclismo no tenemos tanta experiencia, la verdad. Somos más de automovilismo,
y fue un proyecto bonito, sobre todo porque me daba a mí la oportunidad de liderar el proyecto y es algo que me animó mucho a venirme hacia adelante. ¿Vale? Sobre todo, como veréis, no soy ingeniero y lo que os voy a comentar es un poquito sobre todo la área deportiva, así que si tenéis alguna duda queréis cortarme o preferís pasar, ¿vale? Me lo decís y paso bastante rápido. Vale. Al principio, sobre todo, lo que más nos ha gustado de vincularnos a Proyecto Vera ha sido la importancia de la comunicación que tenemos entre ingenieros y lo que nos han dejado aportar a nosotros. En equipos muy grandes esa comunicación no se suele tener, ¿no? Entonces el piloto suele ser el que más manda, lo que él dice va a misa, los días que quiere se hace lo que él quiere y más o menos va todo así. Aparte de los sponsors con los que debe cumplir publicitarios, pero si no es por dinero no se mueve lo que él quiere, ¿vale? El piloto. Entonces, nosotros hemos tenido oportunidades de aprender mucho de ingeniería, saber los tiempos, cómo trabajan y luego aparte nosotros aportarles el por qué es importante algunas fases en las cuales estamos trabajando, el piloto puede rendir menos o rendir más, ¿no? Y esto todo se muestra pues de la preparación física, como hemos visto, se organiza por fases y esas fases son las que te van a dar un punto más alto de condición física o un punto más bajo, ¿vale? Esto es el ejemplo de lo que suele pasar cuando entrenamos, ¿no? La carga que aplicamos a un deportista, es decir, un estímulo, puede ser ponerle a hacer cualquier ejercicio. Como veréis vosotros cuando hacéis deporte, empezáis a entrenar y vuestro nivel de rendimiento después de una hora es más bajo que cuando habéis empezado. Eso es por la fatiga. Cuando ese descanso se aplica sobre vosotros, ese nivel de rendimiento vuelve a aumentar. Durante el descanso es donde mejoramos realmente. Durante la aplicación del estímulo es donde empeoramos. ¿Eso cómo se traduce? Eso se traduce que en una temporada, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, las competiciones organizadas este año, se traduce en que hay momentos en la temporada cuando aplicamos todo eso todos los días, se ven equipos muy grandes que entrenan 6 veces a la semana, que el rendimiento en X fases es mucho más bajo que en otras fases. Entonces, ellos también tienen que ser conscientes del piloto en qué fase está, si su nivel de rendimiento puede ser óptimo o cómo pueden comunicarle X cosas en X momentos de la sesión. ¿Vale? Eso visto en un marco más pequeño, vemos sobre todo los niveles principales de contenido más básico, que son los pilares de un edificio. Ahí es donde el rendimiento del piloto puede que disminuya e incluso o se mantenga o disminuya, porque estamos sentando las bases de lo que luego vamos a crear. Una parte más específica, ¿vale? La parte de transformación, que es donde vamos a meter los pilares, las paredes a todo el edificio y ahora se empieza a ver la forma del piloto, se empieza a ver que se especifica hacia dónde queremos llegar. Y la parte de realización, que es ya la competición pura. Ahí tiene que estar en su estado óptimo de competición. Eso visto en un perfil más pequeño, semana por semana, es relevante saber la intensidad en la cual estamos trabajando, porque sobre todo en los puntos más altos es donde no le vas a poder pedir nada al piloto ni en cuanto a exigencia física, porque es donde va a estar bastante más cansado y más fatigado. Y luego los test, donde los vamos a meter para ir evaluando, que es muy importante evaluar cada parte donde estamos y si estamos mejorando algo. Y esto simplemente es semana por semana lo que se trabaja en cada parte. Es un contenido de entrenamiento. Si estamos trabajando en aeróbico, un tipo de aeróbico u otro, o de fuerza. ¿Vale? Con eso no quiero aburrir. ¿Vale? Aquí he querido poner una frase de Villeneuve. Si todo parece bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. ¿Vale? Es algo que nos obsesiona a nosotros, controlar en todo momento ese entrenamiento, esas cargas, y a la hora de aplicarlas. Eso no podemos hacerlo siempre, pero siempre intentamos ajustarlo lo máximo posible. Lo que vemos ahí es un test para analizar la fatiga del piloto, ¿vale? Eso, antes de empezar la temporada, se hace un test y nos da 3 umbrales de trabajo, en los cuales el test se llama test de lactato, por si a alguno le interesa y quiere buscarlo. Nos da 3 umbrales de trabajo, si está poco, más fatigado, o está al nivel anaeróbico, que es ya un esfuerzo más excesivo sobre el piloto. Si tenemos esa condición del piloto y luego durante la carrera podemos comprobar cómo está ese estado, ¿vale? Sabemos en qué fase de las 3 está, si está muy fatigado, medio o bajo. Eso se hace mediante un análisis con una gotita de sangre. Si alguno sois diabéticos o tenéis algún familiar, veréis que lo hace constantemente, es una forma muy similar de hacerlo. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es un pulsómetro bastante caro, atado con bridas al manillar de una moto que va a 200, que es algo que bueno, pues nos reparaba un poco al principio hacerlo, nos daba un poco de reparo, pero al final nos atrevimos a meterlo, no se cayó por suerte. Por eso registramos la frecuencia cardíaca del piloto en cada momento de la pista. Sobre todo hemos visto cosas interesantes, como que el piloto, aparte de tener un estrés muy alto por el ejercicio, que no es tan alto, sino es más alto por el nivel de sobreactivación. Es decir, los puntos más altos en pista, los cuales se eleva su frecuencia cardíaca, son justo en momentos de estrés antes de una curva. De frenado, justo cuando la está pasando ya no es tan alto, es simplemente velocidades muy altas justo antes de una curva. Y eso nos da bastante feedback, sobre todo, por ejemplo, en el circuito de Chester. En la recta principal vimos, no es muy distinto a un karting, entonces vimos que ahí se disparaba pulsaciones hasta de 178, un tío que va parado, que bueno, está haciendo esfuerzo físico, pero no es un atleta, no es un 100 metros lisos, no es nada parecido, ¿vale? Y eso es un pulsioxímetro para medir saturación de oxígeno, que nos sirve como un parámetro de control.
¿vale? Simplemente por si hay patología, no es nada enfocado al rendimiento. ¿Vale? Y todo esto va enfocado a la competición. Solamente en la competición veo la vida en Enzo Ferrari. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que darle al equipo es resultados. Y esa competición es donde vamos a transmitir todo lo que os he contado anteriormente. ¿Vale? Antes de la competición, esto es un proyecto que, gracias a lo que os decía antes, poder tener libertad con el equipo de Proyecto Vera, hemos hecho un proyecto de investigación para el Comité Olímpico y la verdad estamos contentos, nos calificaron de sobresaliente a partir de una teoría psicológica que se llama la teoría de la U invertida, que es el nivel de rendimiento aumenta cuando yo más motivo a un piloto, una activación, no solo una motivación emocional, sino también física, un estrés, y cuando sube ese punto llega a un estado ideal de forma y si lo sigo a partir de ahí activando, disminuye el rendimiento. Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver? Pues con los datos que hemos obtenido a través de frecuencia cardíaca, es un reflejo del nivel de estrés. Una persona que está muy estresada va a presentar unos márgenes de frecuencia cardíaca más altos sin hacer ejercicio. Y eso se ve mucho en motociclismo. Entonces, por ejemplo, nos va a dar una información en función al entrenamiento que le voy a hacer, perdón, al calentamiento que le voy a hacer antes de la competición. Eso es aquí en Ricardo Tormo. Fue un fin de semana muy difícil, la verdad, para todos. Nos llovió, pista mojada, el piloto estaba muy nervioso también en esos momentos y presentaba frecuencia cardíaca de 115 pulsaciones en reposo. Entonces, el calentamiento que le hicimos, no le estoy partiendo el cuello, es muy analítico, son movimientos resistidos, ¿vale? Queríamos que corriera, después ya queríamos que corriera, así que no debía hacerle daño. Movimientos resistidos para que aumentase la temperatura a nivel articular, pero que no incrementase más en frecuencia cardíaca para que no disminuyera su activación. Y luego, por ejemplo, otra cosa también muy importante que se suele hacer antes de la competición es controlar el nivel de hidratación. Es algo muy específico de este deporte. En pocos deportes se hace tanto. Sí que la hidratación es importante en todas, pero lo que vemos en estos deportes son temperaturas muy altas. Sobre todo en verano, en mitad de Motorland, estábamos a 36 grados y el piloto, vamos, por el mono todo chorreando. Entonces sí que pues, intentamos controlar esos niveles de hidratación con bebidas isotónicas o bebidas específicas que se hacen sobre todo con ese efecto antioxidante. Y luego, después de la competición son sobre todo mitigar si hay algún traumatismo, solo hemos tenido uno por suerte, o fracturas por estrés se suelen dar con menos habitualmente en estos deportes, pero sí que se suele haber otros tipos de tensiones musculares. Por ejemplo, un vendaje neuromuscular nos va a facilitar la recuperación del músculo, un uso de corrientes nos va a dar un efecto analgésico es decir, va a reducir el dolor en alguna articulación del piloto. Punción seca, utilizada muy bien para puntos gatillos, son más, digamos, aplicaciones de fisioterapia ya que de preparación física. Pero son importantes hacerlas, sobre todo si es de un sábado o un domingo, o si vengo de viaje de nosotros que vamos en coche, a lo mejor, pues, a correr a Navarra, pues, el chico ya llega cansado nada más solo por el viaje. Entonces es importante, pues, tener recursos para recuperarlo para entrenos libres o para carrera, ¿vale? Como os he prometido, muy breve, ¿vale? Solo quería explicar un poquito el trabajo que hacíamos y nada, si tenéis cualquier pregunta o algo, lo que necesitéis. ¿El tema de la psicología también lo llevas tú? No, en el equipo yo soy preparador físico y fisioterapeuta, un chico que es preparador físico, estudia nutrición y luego una psicóloga. La psicología sí que trabajamos todos porque el nivel de activación, la activación que hablamos antes, tiene un efecto psicológico y un efecto físico. Que nosotros controlamos los parámetros como frecuencia cardíaca, se pueden otros parámetros, no tenemos nosotros mediciones en pista, pero sí que hacemos en el centro catecolaminas en saliva, son cosas que te van a dar indicadores de estrés a nivel biológico. Y luego el estrés psicológico es función de la psicóloga. Nosotros recogemos datos y se los aportamos y ella ya trabaja los niveles de activación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna dieta con abdominales? ¿Que se acerca en un tiempo? Bueno, muchísimas gracias.